a leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Si usted tiene su Biblia electrónica, si usted tiene su Biblia física o cualquier Biblia, amén, que usted pueda buscar el texto, búsquelo, porque hay poder en la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Estamos en una generación, estamos en un tiempo donde tenemos más de 30, 50, 70 versiones bíblicas. Hay un acceso increíble a la información bíblica. Estamos en una generación que usted puede andar, hermano, con su diccionario, con todo, en un solo dispositivo. Pero es la generación que menos Biblia lee. O sea, esta es la generación que tiene más acceso a la información bíblica y es la generación que menos Biblia lee. Gloria a Dios, que debería ser lo contrario. Vamos a leer Hebreos 9:27 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Repito, y de la manera que está establecido para los hombres, escuchen bien, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios bendiga su palabra. Oramos por todos los hermanos que están escuchando este tema, para que especialmente los descarriados, especialmente aquellos hermanos, puedan, hermanos, sentir la necesidad de venir al Evangelio de Jesucristo, porque solamente en Cristo hay esperanza, especialmente cuando se trata del tema de la muerte. Para comenzar este tema, hermano, gloria a Dios, vamos primero a definir algunas palabras. Esto es importante que entendamos algunas palabras. Hebreos 9:27 establece dos cosas. Número uno, que la muerte es, oiga bien, la muerte es segura, es lo más seguro que tenemos. Y segundo, que después de la muerte hay vida, hay existencia, hay algo. Vamos a establecer esto. Y voy a comenzar por lo que dijo Isaac Newton. Isaac Newton estableció y dijo, escuche bien, hermanos, dijo: si yo muero y no hay Dios, no pasará nada. Yo me voy a hundir en la eterna nada, porque nada hay. Pero si muero y existe un Dios, entonces tendré que dar mucha cuenta. Amén. Entonces aquí, hermano, hay que especificar que Hebreos 9:27, la cual dice, y vuelvo y leo: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. La palabra muerte viene de una palabra aquí en el Nuevo Testamento, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra griega para muerte es apotnesko. Apotnesko significa literalmente moribundo, mortal, perecer. De manera que el texto está hablando de la muerte física. Dios ha establecido, Dios, hermano, ha puesto en su sola potestad de que el hombre, escuche bien, y cuando hablamos de que Dios ha establecido, la palabra establecido es de una palabra griega que significa apokeima, y apokeima significa reservado. Dios se ha reservado el derecho de lo que Él estableció. ¿Y qué fue lo que Dios estableció? Que el hombre, escuche bien, el ser humano, todo el que ha nacido de nuevo, mejor dicho, todo el que ha nacido de mujer, tiene que morir. Tiene, gloria a Dios, apotnesko, tiene que perecer. Esto es una ley firme. ¿Cuándo surge y en base a qué surge esto de la muerte? Surge en base a Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, cuando la condición que Dios le dio al hombre para vivir era simplemente que obedeciera el mandato de Dios a través de la prohibición de que el hombre no podía tomar del fruto del árbol prohibido. Y al hombre tomar del fruto, se cumple esta sentencia, la cual dice: polvo eres y al polvo volverás. Dios le había advertido al hombre que el día de que él desobedeciera el mandato de Dios,
él iba ese mismo día a morir. O sea que había una degeneración. Por eso que la palabra muerte en este contexto, aponesto, que significa, hermano, perecer, es uno de los temas que ha traído mucha problemática, no solamente al sector religioso, sino también al sector científico y filosófico. ¿Por qué? ¿Qué dice la ciencia de la muerte? La muerte, escuche bien, está asociada con el siguiente concepto científico. La ciencia dice que la muerte es la incapacidad del organismo vivo en mantener su vitalidad. A esto le asociamos la palabra que comúnmente se conoce, y escuche bien, con un generador de vida que está puesto en el hombre, que el hombre no puede incurrir en él porque es parte del sistema. Oiga bien, cuando los científicos descubren esto, ellos se impactan. ¿Por qué? Porque hay algo que ellos llaman homeostasis. La homeostasis es prácticamente lo que mantiene al cuerpo vital, lo que mantiene al ser humano vivo. Pero la incapacidad de la homeostasis de mantener la vitalidad en el cuerpo humano es lo que la ciencia le llama perecer, morir. Los genomas, las células se van desgastando la piel, se va desgastando todo en el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre, mientras pasa el tiempo, la homeostasis no puede mantener la vitalidad en el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge la pregunta, ¿por qué el hombre muere? Todavía la ciencia no sabe por qué el hombre muere. Aún los filósofos, ellos dicen, y cito, por ejemplo, a filósofos como los estoicos, filósofos como Epicuros, que es del pensamiento de los epicureos, filosóficos como Aristóteles, como, gloria a Dios, Platón y entre otros, la cual resumen su enseñanza de la muerte como una resignación. Ellos enseñan que la muerte es parte de la vida y por tanto debemos nosotros resignarnos a ella. Esta es la respuesta del sector filosófico sobre la muerte, que la muerte simplemente es una parte esencial de la vida, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, y que hay que aceptar esa realidad. Eso no es bíblico. La muerte no fue parte de la vida. La muerte no fue parte de la creación. La muerte fue una condenación, un estado que fue fruto de una sentencia al hombre a haber muerto. En el libro de Romanos, capítulo 5, yo quiero que ustedes vayan conmigo a este texto porque es bien importante, hermano. Declara que la muerte vino a los hombres, pero a través de un solo hombre. O sea que la muerte no solamente se impuso por la desobediencia, sino que también la muerte se hereda. Por cuanto el hombre peca, el primer hombre peca, que fue Adán, gloria a Dios, lo que creemos en la historicidad del Génesis, creemos que el hombre pecó, el primer hombre pecó, y ese hombre llamado Adán traspasó esa herencia mortal a todos los que nacen de su estirpe. Por eso es que en el libro de Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, escuche bien, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ojo con esto, dice que por un hombre el pecado, y el pecado se define aquí en el griego hamartia, y hamartia significa errar en el blanco, o sea, desobedecer, no darle o acertar al objetivo. Como Adán y Eva no acertaron en lo que Dios le mandó, en eso que ellos hicieron se les llama pecado, hamartia, traspasar o no acertar en blanco. Entonces ese pecado, esa desobediencia causó la muerte del hombre. Dice que por ese pecado entró a través del pecado la muerte. Aquí la palabra muerte es distinta a la que dice Hebreos 9:27. Y aquí vemos que la palabra muerte es thanatos o thanatos, pero aquí hay una T, ¿verdad?, que se prepone antes de la S. Thanatos significa también morir, significa mortandad, significa estar muerto. No solamente moribundo o perecer, sino que habla de una mortandad. Entonces, aquí enseña en Romanos 5:12 que la muerte vino al mundo a todos los hombres por el pecado del primer hombre. Entonces, los científicos, ignorando lo que la Biblia dice, ellos entienden que simplemente la muerte es parte de la vida,
hay que resignarse a ella. También las teorías existencialistas, que es un sector de la filosofía, dice que tenemos que conformarnos con la muerte, que somos arrojados a la vida sin saber cómo y también moriremos sin saber por qué. Esto lo dice el sector filosófico, especialmente el punto existencialista. Igualmente la ciencia dice que la muerte es simplemente la incapacidad del organismo vivo, la homeostasis, de mantenernos vivos. Por tanto, la muerte es inevitable. También ahí entra la parte del sector que conocemos como el materialismo, o lo que creen en simplemente la existencia material, que como organismo material tenemos fecha de vencimiento y propenso a dejar de ser. Entonces, hermano, todo esto es lo que la Biblia dice, todo esto es lo que el hombre ha creído de la muerte. También hay otros sectores que no lo voy a mencionar, pero también ha dado sus opiniones sobre la muerte. Ahora, ¿qué establece la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Lo que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, ahí entendemos que la muerte tuvo un inicio, que no es parte de la vida, como dicen los filósofos, y tampoco es una condición innata del organismo vivo, sino que la Biblia especifica de que la muerte es fruto de una desobediencia y que Dios la estableció como castigo al hombre. Y por eso es que yo quiero que usted entienda que la muerte, primero que nada, fue y tuvo inicio, y número dos, que es un estado fruto de una condenación. Cuando la Biblia dice que está establecido, escuche bien, la palabra establecido, que es un verbo presente de ponente en tercera persona, que en el griego significa, gloria a Dios, reservado, está constituido, lógicamente lo que se reserva presupone que alguien lo reservó, que se llama la ley de causa y efecto. Escuche bien, todo efecto presupone una causa. El universo es un efecto, no una causa. Alguien prediseñó el universo. Y esto lo vemos porque un autor que es totalmente ateo, o fue uno de los ateos más grandes, yo digo que después de Stephen Hawking, que se llama Anthony Flew, digo lo siguiente: el descubrimiento más grande de la ciencia moderna ha sido Dios. Dios ha sido el descubrimiento más grande de la ciencia. Y él, buscando pruebas para refutar la existencia de Dios, se encontró con evidencia de que Dios existe. ¿Y a través de qué? De tres cosas. De las tres cosas que él fue convencido de la existencia de Dios, voy a mencionar solamente una, que es el orden del universo. El universo está perfectamente ordenado, orquestado, y que no presta lugar para creer que la existencia se orquestó, vino por coincidencia y se formuló por ella misma. Eso sería, hermano, algo que muestra una ignorancia abismal, ¿ok? Entonces, el universo, ¿verdad?, tuvo un diseño. La vida tuvo un diseño. Cuando usted nace con pulmones porque usted respira un oxígeno que se compone de químicos en la capa de ozono, y que ese químico que propensa ese oxígeno entra a vuestros pulmones para que usted pueda respirar. Eso no fue coincidencia, eso se llama diseño inteligente. Entonces, hubo una causa y un efecto. El efecto, que es nuestros pulmones y la respiración, tuvo una causa, que fue alguien que dictó que el oxígeno va a ser para mantenerte a ti vivo. Igualmente también cuando vemos que una persona nace, antes de nacer, que es preconcebida, gloria a Dios, que está formando en el vientre de la madre, sabemos científicamente que el sexo no se determina hasta el tercer mes o hasta los 3 meses. ¿Por qué? Porque hay una ley del genoma cromosomático, la cual dice que estas combinaciones de X y Y son las que definen la sexualidad, y la vamos a conocer dentro de 3 meses. Esto no vino por simple coincidencia, esto vino porque alguien la diseñó. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque también la muerte es algo que se estableció, pero que no estaba. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre no moría, el hombre no estaba para morir. Dios dijo, el día que desobedezca, sí, el libro de Génesis lo dice, entonces dice, tú morirás, tú dejarás de existir. Por tanto, recaemos a la premisa bíblica que la muerte fue establecida por el Señor como castigo a la desobediencia y fue traspasada a todos los humanos. Todos los hombres estamos bajo esta condenación de la muerte. Por eso que aún los creyentes, los cristianos, físicamente morimos. Ahora bien, bíblicamente,
la muerte es temporal, porque tampoco la muerte es para siempre, porque esta condena será quitada. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de hablar de la muerte? Bien, el objetivo de la muerte es que esto ha sido establecido para los hombres. Amén. Y está establecido que el hombre muera una sola vez y después hablamos del juicio. Y antes de hablar del juicio, algo que los hermanos, especialmente de Carriado, están ignorando, es que ellos, valga la redundancia, muchos ignoran su condición frente a la muerte. Y voy a decir esto en base a este pensamiento. El que muere en pecado se quedará eternamente. ¿Qué es morir? Ya sabemos que es simplemente dejar de ser, simplemente perecer, cuando los componentes químicos de nuestro cuerpo se deshacen, como dice 2 de Corintios capítulo 5, si nuestra morada terrestre se deshace, o sea, si muere, entonces, hermano, tenemos de Dios otro edificio hecho no con manos humanas. Ahora, hermano, ¿qué ocurre después de la muerte? Hay algunos términos equivalentes para la muerte. Primero tenemos que tener el término Sheol, que en hebreo significaba en primera instancia simplemente morir, pero también en hebreo existen dos palabras para muerte, que es Kever, mejor dicho para Sheol, Kever, y también está la otra palabra que se parece a Kever, gloria a Dios, y que es bastante importante, que la vamos a decir que es Keburash en hebreo. Ahora, Kever significa sepultura. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 31, dice: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Sepulcro es Kever. ¿No? Pon atención aquí, que es sepulcro. Y también en Génesis 35:20 dice: y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Sepultura, Kever. También tenemos otra palabra para sepultura, Sheol, equivalente a Sheol, que es del hebreo Gadrish. Gadrish se encuentra en Job 21:32, cuando dice: porque llevados serán a los sepulcros, oiga bien, y sobre su túmulo estarán velando. Sepulcro ahí es Gadrish. Todas estas palabras, Kever, Keburash y Gadrish, significa sepultura. Ahora, Sheol es un término que significó dos cosas. Primeramente, morir. Ir al Sheol era morir, pero luego, al pasar el tiempo, inconsciente o conscientemente, el judaísmo y los hebreos comenzaron a ver y hablar poéticamente del Sheol como un lugar, una morada, no solamente como un estado. Aquí entonces, por ejemplo, tenemos que ver lo que dice Salmo 139. Salmo 139, el salmista David dice, gloria a Dios, lo siguiente. El salmista David dice, hablando de la presencia de Dios, que Dios está en todo lugar, él dice: si yo voy a los cielos, ahí tú estás. Y si yo voy al otro lado del mar, ahí tú estarás. También dice, gloria a Dios, si en el Sheol yo hiciere mi estrado, escuche bien, si en el Sheol yo hiciere mi estrado, y eso lo encontramos en el Salmo 139:8, aquí se ve como un lugar, una morada, donde van los que mueren sin Cristo, especialmente, por eso lo vamos a hablar después con el tema de lo que es el Hades. Aquí Sheol, por ejemplo, dice el Salmo 138, gloria a Dios, y vamos a leer la Reina Valera, que es nuestra Biblia por excelencia, gloria a Dios. Si subiera a los cielos, allí tú estás, y si en el Sheol hiciere mi estrado, allí tú también estás. De manera que en el Salmo 139:8 comenzamos también, hermano, a ver lo que es, gloria a Dios, el Sheol como una morada. También vamos a ver lo que Jacob dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Esta palabra, gloria a Dios, está en Génesis 37:34. ¿Y qué dice Génesis 37:34? Vamos a leerlo. Dice: entonces Jacob
rasgó su vestido y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hermanos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Aquí comenzamos a ver a temprana edad o tempranamente, ¿verdad?, que el Seol ya era hablado inconsciente o conscientemente como un lugar, una morada, gloria a Dios, y que luego para el salmista David también, gloria a Dios, también vemos que el salmista también hablaba del Seol como un lugar. Ahora, ¿qué pasa? Este concepto de Seol, gloria a Dios, tiene una connotación muy antigua. Y aquí, gloria a Dios, hay una palabra, y voy a citar a un autor bien reconocido en el sector cristiano llamado Samuel Pique, la cual dijo sobre el Seol lo siguiente, hablando en su compendio de Hebreo Léxico, que el Seol se trataba de un recinto común o una región de los muertos, que esto deriva, escuchen bien, de un nombre que significa insaciable, porque la muerte se comenzó a ver como un lugar insaciable que siempre recibía a los que morían. Cambridge también, en su página 148, cita, y cuando hablo de Cambridge, era prácticamente una escuela, ¿verdad?, de pensamiento teológico muy famoso, la cual cita que el Seol se comenzó a ver como un lugar, no como una condición, y que este lugar reclamaba a todos los que morían sin hacer distinción. De manera que el Seol está ligado íntimamente a lo que es el tema, escuche bien hermano, de la muerte. Cuando la gente muere, entonces la persona inicialmente se creía que iba al Seol, un lugar, ¿verdad hermano?, que era, para redundancia, una morada donde iban los muertos sin hacer distinción. No basta solamente con el kever, con la sepultura. Muchas religiones le van a decir a usted que cuando la gente muere ya queda en el kever, queda en la sepultura. Pero el Seol habla más allá que un kever, habla de una condición, de un estado, y que posiblemente a la luz de la revelación del Nuevo Testamento es un lugar consciente, donde las personas van a estar conscientes. Escuche bien hermano, porque esto es bien importante que se hable. Según la teología, Sheol aparece más de 65 veces en los textos masoréticos. En el texto del Antiguo Testamento se menciona 65 veces, por lo menos, la palabra Seol. También la palabra, gloria a Dios, sepulcro, aparece 17 veces. Gloria a Dios, también la palabra Sheol se ha traducido como infierno erróneamente 11 veces. Sepulcro también, sepultura también, se ha tomado como si fuera un abismo. La palabra abismo se ha tomado y se ha mencionado 3 veces. Escuche bien hermano, y se relaciona con una profundidad que luego en el Nuevo Testamento vemos que el abismo es una morada, pero no una morada de los que mueren, sino de los demonios. Lucas capítulo 8, 33, ojo con esto, habla de el Seol. Lucas capítulo 8, verso 8, 33, habla del abismo. Y el abismo, gloria a Dios, está asociado mucho con los demonios. Dice el texto de la siguiente manera: y los demonios, y hablamos del endemoniado Gadareno, que tenía una legión de demonios, y dice, y él, gloria a Dios, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el acto se precipitó por un despeñadero. Ahora bien, antes de llegar a ese texto, donde los demonios salen del hombre y se meten a los cerdos, en los versos anteriores, cuando, gloria a Dios, el endemoniado se le arrodilla a Cristo porque lo reconoció, en el verso, gloria a Dios, vamos a leerlo, gloria a Dios, 30 dice, y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios son. Y le rogaban que no lo mandaran seguir al abismo. Fíjense, aquí no usa la palabra Seol, sino abismo. Varias definiciones. Tenemos Seol como la morada de los que mueren, tomando el lenguaje ya tardío, ¿verdad? De lo mismo. Y todos sabemos que el texto hebreo fue traducido, mejor dicho, al texto griego en el año 300 a.C. por 72 rabinos que fueron llevados a Alejandría, ya que el judaísmo, tras el helenismo, abandonó el dialecto hebreo y se sabe en poca instancia en la diáspora, y tuvieron entonces que hacer una traducción judía para hebreo. Ahora, la palabra Seol se tradujo al griego como Hades. Ponga atención. ¿Y qué significa la palabra Hades?
La palabra Hades, que algunos le llaman, o según el texto, a veces algunos le llaman infierno, le llaman sepulcro. La palabra Hades es una palabra que denotaba en la cultura griega una morada, ojo con esto, un lugar donde iban los muertos, y Hades representaba un dios. Ahora, ¿por qué los judíos le llamaron al Seol Hades? Porque tenían un significado parecido, igualito, que era una morada donde iban los que morían, gloria a Dios. Entonces aquí, hermanos, es que vamos a entrar, después de dar esta definición, ¿qué ocurre con los que mueren? Ahí voy. Número 1. Los que mueren siguen existiendo. Hay vida después de la muerte. No quedan inconscientes, como algunos creen y presuponen, y que usan el libro de Eclesiastés para esto, diciendo que el que muere ha muerto su memoria y su pensamiento, su amor y su odio, pereció ese mismo día. El libro de Eclesiastés es un libro que no aborda la revelación neotestamentaria de la vida después de la muerte. La Biblia dice que el único, escuche bien, el único que sacó a luz la vida y la inmortalidad, Cristo, que sacó a luz la vida y la inmortalidad. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 10, que ahora ha sido manifestada por la aparición de Cristo, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Eclesiastés no tiene ninguna revelación de lo que ocurre después de la muerte. Por eso es que la palabra común que utiliza Eclesiastés es todo lo que ocurre debajo del sol. Pero Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad, y a través de su enseñanza nos demostró, y los apóstoles, que después de la muerte hay vida. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de que después de la muerte hay vida. Por ejemplo, citamos 2 de Corintios capítulo 5, escuche bien, la cual dice: y sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano. O sea que si nuestra morada terrestre, que es el cuerpo, se deshace, que es morir, entonces, en pocas palabras, sigue la existencia. Es lo que está diciendo en pocas palabras. El capítulo 5 de 2 de Corintios es un texto que no habla de la venida de Cristo. Habla de la muerte, la vida y de lo que las personas hicieron mientras estuvieron en vida en su cuerpo. El verso, gloria a Dios, 6 dice: vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes. Escuche bien, estamos ausentes del Señor. Gloria a Dios. Vamos a entrar en este contexto para ir terminando. Gloria a Dios. Mientras estamos en el cuerpo, ¿qué significa esto de que vivimos confiados siempre y gloria a Dios, y sabiendo que estamos en el cuerpo? Mire el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Dice: estamos ¿qué? Ausentes. Ausente, la palabra ausente es una palabra original que significa ekdemeo, y ekdemeo significa emigrar. Entonces, la palabra emigrar, sabemos que la palabra emigrar, gloria a Dios, y si vamos gloria a Dios, al diccionario, la palabra emigrar se habla de una persona que abandona su país para estar en otro país. Ekdemeo, emigrar, mientras estamos en el cuerpo, estamos lejos del Señor. Hemos emigrado lejos del Señor. No estamos con el Señor, lógicamente. Porque emigrar es una persona la cual abandona la residencia habitual en busca de cosas mejores. Pero miren lo que dice entonces, hermano, gloria a Dios, los versos 7 y 8. Los versos 7 y 8 dicen, gloria a Dios, mi alma alaba a Dios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. O sea, ekdemeo, queremos emigrar, abandonar el cuerpo para estar ¿qué? Presentes al Señor. La palabra presente al Señor es endemeo, y endemeo significa estar en su propio país, lugar de residencia. ¿Qué dice Pablo? Yo confío que mientras estamos ¿qué? Ekdemeo, fuera del cuerpo,
estamos ausentes del Señor. Aquí es importante entender que Pablo pone su lugar de morada en los cielos. Él mismo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tanto, él emigró del cielo. Él no está en el lugar que él pertenece. Por tanto, él está lejos del Señor. Él está aquí como peregrino y extranjero. Pero ahora dice que confiamos y quisiéramos más estar ausentes, extremeo. O sea, queremos emigrar de este cuerpo para estar en demeo, presente en el país con el Señor. Gloria. Aquí no habla de la resurrección. Aquí no está hablando de gloria, está hablando de la muerte. Por eso que en el capítulo 5, verso 10, gloria a Dios, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el bema, tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Así que estamos hablando de la muerte, y aquí, cuando hablamos del tribunal de Cristo, hablamos de aquel evento que va a ocurrir en el arrebatamiento, la cual ocurre la resurrección también. Ahora vamos a ver otro texto que habla de la muerte o la vida después de la muerte, gloria a Dios, y que esto no lo puede refutar nadie, que es Filipenses, capítulo, gloria a Dios, 1, verso 21. El apóstol Pablo dice y cita de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué para Pablo el morir es ganancia? ¿En qué sentido la muerte es ganancia? ¿En qué sentido? ¿Cómo puedo yo decir que para mí la muerte, gloria a Dios, es ganancia? Primero que nada, vamos a ver, hermano, que para el apóstol Pablo, el pensamiento del apóstol Pablo con relación a la muerte, escuche bien, hermano, era la siguiente. El apóstol Pablo creía que él en algún momento iba a partir de su cuerpo. Ahora vamos a ver, hermano, esto porque es importante. Cuando nosotros pensamos de la muerte como algo que nos encuentra con el Señor, entonces la muerte cambia su perspectiva, gloria a Dios. Y vamos a ver que para el apóstol Pablo morir era ganancia. ¿Qué significa ganancia? La palabra ganancia, que es un sustantivo nominativo en el griego, viene de una palabra griega que significa kerdos. Kerdos significaba una ganancia y significaba una ventaja. O sea que para él morir era una ventaja. ¿Y qué significa? Que para él vivir era Cristo y el morir era que ganancia. Y luego dice en el verso, gloria a Dios, 22, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero, verso 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo aquí no está hablando de la resurrección. Pablo está hablando de la muerte física. Y Pablo está diciendo que él está puesto en estrecho. ¿Sabes lo que significa estar en estrecho? O sea, la persona cuando dice, gloria a Dios, que ha sido puesto en estrecho, está diciendo que está puesto, gloria a Dios, a elegir. La palabra viene de un griego que se llama epistumía, y epistumía significa desear, una pasión. O sea, la pasión de él está entre irse con el Señor y quedarse, gloria a Dios. ¿Y qué? Que él dice que tiene deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Primero, partir es un verbo aoracto, activo, en griego, y este partir significa analuo en griego y significa romper, es decir, desatar. Analuo significa desatar, romper. Él dice, yo deseo partir, y esto hace referencia a la muerte física. Cuando la persona muere, el hombre es desatado, el hombre es libre del cuerpo, y esto enseña que hay vida después de la muerte. Este es el pensamiento apostólico, este es el pensamiento cristocéntrico de la muerte, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo dice que él tiene deseo de partir, de morir, de ser analuo, de ser desatado. Pero hay algo que me impacta, y es que el apóstol Pablo dice no solamente que tiene deseo de morir, que hay mucha gente que tiene deseo de morir. Yo he visto muchas personas que se quieren morir fruto de una depresión, pero esto no es un deseo sano.
aquí dice Pablo que su deseo de morir es estar con Cristo. La palabra con es una preposición en la que se define con la preposición sum en griego, significa estar junto, asociar, compañía, tener cercano. O sea que la palabra, la preposición sum en griego significa estar junto a Cristo, y que estar junto a Cristo es, muchísimo mejor. También vamos a ver otro texto de que como los apóstoles hablaban de la muerte como un salir del cuerpo. El apóstol Pedro decía: en breve debo abandonar el cuerpo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 14. Escuche bien, vamos a leerlo, hermano, porque esto es importante, porque estamos hablando de qué ocurre después de la muerte. Ya definimos que la muerte a nivel científico es simplemente la incapacidad del organismo vivo en mantenerse vivo, y por tanto esto es parte, gloria a Dios, de lo innato del hombre, según la ciencia. La filosofía, especialmente el sector existencialista, dice que hay que resignarse a la muerte porque es parte de la vida. La Biblia establece, número uno, que la muerte fue una condición, es fruto de un juicio, de una condición, de una condenación, de algo, de una sentencia que Dios dictó al hombre por haber desobedecido, y que esta muerte vino a todos los hombres mediante el pecado, que también vino por un solo hombre al mundo, y por ese pecado vino entonces la muerte. Estamos estableciendo nuevamente que la muerte se asocia con la palabra Seol, Kevar, Hades, y que Seol se convirtió de manera tardía y poética en una morada, Kevar, que también se concibió como el sepulcro, y que estas dos palabras tienen una diferencia. Cuando la persona muere, va a sepulcro, Kevar, pero no se queda en el sepulcro, porque hay un Seol, hay una morada consciente que el hombre va, y esto lo revela Cristo en Lucas, cuando habla de la parábola del rico y Lázaro. Vemos claramente que lejos de ser vamos a decirlo así, una fantasía o dicho de algo ficticio, sabemos que esto es una historia real por varias razones. Número uno, porque es la primera vez que Cristo menciona nombres, especialmente el nombre Lázaro. Gloria a Dios, en todas sus parábolas no menciona nombres para asociarlo con una historia. Por eso sabemos que es una historia real. Segundo, sabemos que es una historia real porque aparte de que menciona nombres, gloria a Dios, también cita hechos reales y comunes de su tiempo, como la ley y los profetas. Y hablando aquí, gloria a Dios, de Lucas, gloria a Dios, sobre el Seol, dice que el rico murió y despertó en el Hades, mas Lázaro despertó en el seno de Abraham, y seno de Abraham era un concepto la cual los judíos le llamaban, ¿verdad?, a los que iban después de la muerte, aquellos especialmente que eran bienaventurados y justos, que luego esta palabra tomó la palabra paraíso, que luego lo vamos a ver más adelante. Entonces la palabra Hades se le imputó o se puso equivalente de Seol, porque en el pensamiento griego Hades era una morada, de manera que todos los que mueren sin Cristo van al Hades, como dice Lucas 16, y gloria a Dios, y como también especifica otros tipos de textos. Bien, ahora bien, vamos a ver lo que Pedro dice, el apóstol Pedro, ¿verdad?, en segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leerlo, segunda de Pedro, capítulo 1, aquí tengo yo la Biblia, estamos buscando, verso 14, gloria a Dios, dice de la siguiente manera: alabado sea Dios. Dice: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. ¿Cómo le llamó Pedro a la muerte? El abandonar el cuerpo. La palabra abandonar es un sustantivo nominativo singular femenino, y esta palabra en griego significa apodesis. Apodesis es una palabra griega que significa poner a un lado, como de quitarse una calpa o una capa o algo que lo cubre. De manera que el apóstol Pedro está diciendo que la muerte era abandonar un lugar, y cuando se abandona un lugar, se presupone que se llega a otro. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué estamos dando este estudio, este mensaje? Para que los amigos y los hermanos sepan que bíblicamente, después, primero,
que la muerte no significa lo que dice la ciencia, que es simplemente la incapacidad del organismo de mantenerse vivo y por tanto es el perecer y dejar de ser química y materialmente, inconscientemente, o sea, perecer como un animal. El hombre cuando muere ya dejó de ser. No. Tampoco es como los filósofos dicen, que aquí la muerte representa simplemente un paso normal de la vida y que hay que resignarse y que según los filósofos tales como gloria a Dios, Lucrecio y otros filósofos dicen que el morir es volver a estar como estábamos antes de nacer. Tampoco eso es así. La muerte bíblica es algo que es fruto por la desobediencia del hombre y que traspasó a todos los hombres por el pecado. Número 2, que la muerte no significa el deceso, escuche bien, de la vida. Cuando la persona muere, según los textos que hemos dado, 2 de Corintios capítulo 5, Filipenses capítulo 1, 21 y 2 de Pedro 1, 14, cuando usted muere, su cuerpo es dejado de un lado y hay algo que sale de su cuerpo. Estamos hablando del alma, psique en griego, que es el asiento del intelecto, de las emociones y de la voluntad, lo que usted realmente es. Cuando usted muere, su cuerpo es analudo, partido, roto, en sentido, ¿verdad? En el buen sentido, o sea, que usted es desatado de este cuerpo y su alma, ¿verdad? Que sigue existiendo después de la muerte, emigra a un lugar. Ahora, ¿a dónde irá tu alma, tu persona, cuando tu alma salga, gloria a Dios, de tu cuerpo? Vamos a ver, a sustentar esto de que el alma sale del cuerpo con algunos textos bíblicos. Por ejemplo, vamos a citar el texto de Génesis cuando dice, y el alma se le salió, pues murió. Este texto, ¿verdad? Gloria a Dios, lo tenemos en el libro de Génesis, vamos a buscarlo. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 35, verso 16. Ahí vemos que de temprana edad el autor del Pentateuco, y no vamos a discutir quién es el autor, dice que en la muerte de Raquel, ¿verdad? Él enfatiza en el verso 18, capítulo 35, lo siguiente, y aconteció que al salírsele el alma, luego entre paréntesis dice, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín, hablando del hijo que nació. Raquel dio un parto forzoso y fruto de ese parto ella muere. Pero ¿cómo le llama el autor, gloria a Dios, del Pentateuco a esta muerte? Sea que le hayan puesto por alguna glosa o lo que sea, vemos que el pensamiento antiguo testamentario se llegó a reflejar como un salir de la muerte. También, gloria a Dios, en el libro de Reyes, capítulo 17, verso 22, encontramos un episodio, la cual dice que un niño que murió, que Elías oró por él, dice que el alma del niño volvió y revivió. Fíjense que el alma del niño volvió a él, o sea, que en algún momento el alma salió, como dice Génesis 35, 18, gloria a Dios, y que esta alma fue para algún sitio. Esto nos lo revela la Biblia, en qué lugar fue, pero ciertamente estos textos revelan que el alma entra y sale. Entra cuando es la voluntad de Dios y Dios lo permite, pero una vez que la persona muere y el alma sale, ya no hay esperanza. Ahora volvemos al texto. Hebreos 9:27. Está establecido al hombre morir una vez. ¿Qué ocurre cuando la gente muere? Ocurre dos cosas. Número uno, con relación al juicio que habla Hebreos 9:27, dice que los hombres recibirán un juicio. Ok, hablando de aquellos que mueren sin Cristo, serán condenados, serán juzgados en lo que se llama el juicio del gran trono blanco, que es la segunda resurrección. Eso lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 15, cita y dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con azufre y fuego. A este juicio se le llama el juicio del trono blanco y es un juicio de condenación. Todos los que mueren sin Cristo, apartados, descarriados, su destino está en ese lago que arde con azufre y fuego. Usted va a encontrar religiones como los adventistas, los testigos de Jehová y otras que no creen en esto, pero esto es una doctrina bíblica, la existencia del lago de fuego, que es el infierno. ¿Okay? Lo que pasa es que algunas personas confunden el infierno con el Hades, como lo hemos visto, y nada que ver. Incluso la palabra infierno no la usó Cristo
porque la palabra infierno es tardía y viene de la Biblia latina, de Jerónimo de Sidón, en el año 380. La palabra castigo eterno, que es la que usó Jesús para referirse al lugar de tormento, se usaba varias palabras, como cuál, Valle de Ginón, que era referencia a un basurero, ¿verdad?, que estaba a las puertas de Jerusalén, que hacía día y noche, y que el fuego nunca se apagaba. A este basurero que prendían en fuego y nunca se apagaba, es lo que Cristo utilizó para hablar del castigo eterno, que más adelante, en el año 380, se llamó infierno. Pero el Hades y el lago de fuego son dos cosas diferentes. A la persona cuando, en el juicio final, la persona cuando muere, que muere sin Cristo, le espera un juicio de condenación en el cual va a ser arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda, y que es el infierno de fuego. Esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Pero antes de que llegue ese juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 25, el que muere sin Cristo va a un lugar que llamamos Hades, que es equivalente a Seol, que no es el Kever en hebreo, no es la sepultura, como confunden mucho, sino que es una morada de los que mueren sin Cristo. Y esa morada es preventiva, es un lugar de tormento, la cual los que mueren sin Cristo estarán ahí hasta el día del juicio de condenación.